amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. De enero a junio de este 2017 creció el registro de marcas en el país. En este periodo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, otorgó 4.309 nuevos registros, más que en el mismo periodo 2016. Se alcanzaron 61.000 nuevos registros frente a los 57.684 del primer semestre del año pasado. Para hablarnos de ese tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Ángel Margay. Él es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Buenas noches, gracias Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Mauricio. Al contrario, Mauricio González Macario Esquetino. Buenas noches. Bueno, el registro de marcas que en México ha tenido un auge importante y que está hoy, sin duda alguna, como parte de esta pues, polémica también de marcas nacionales, marcas extranjeras, dentro del Tratado de Libre Comercio, por supuesto, presente. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cuáles serían los problemas fundamentales de este registro en un momento en donde lo que estamos viviendo es, pues, sin duda, una transformación de lo que podríamos llamar estos mercados y los registros fundamentalmente de las empresas? Sí, como tú lo dices, mira, las marcas han tenido un auge impresionante en México. Nada más para ponértela así. Hoy por hoy la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para Propiedad Intelectual, así como la UNESCO, la Cultura, la UNICEF para los niños, hay uno de propiedad intelectual, que es el único organismo de las Naciones Unidas que cobra por servicios y que tiene recursos propios. Aquí lo importante es que ellos nos han dicho, o sea, en las tablas que tienen, México es el 8º país con más marcas registradas vigentes en el mundo. Esto te habla de una sociedad consumista, que es la mexicana, y que el mexicano compra por marca. Entonces, hemos tenido en la presente administración, en la administración del presidente Peña, un incremento en las solicitudes de marca. Y aquí sí un incremento por parte de nacionales. Entonces, aquí ha crecido mucho. Estamos esperando acabar el sexenio con un 50-55% más solicitudes que en el sexenio pasado. Esto es por el auge que ha tenido y porque nos hemos dado cuenta los mexicanos que el activo más importante de una empresa, los activos más importantes de una empresa son los derechos de propiedad intelectual, y esto no es ajeno a una sociedad y economía del conocimiento en donde el activo más importante es el conocimiento protegido. Ahora, cuando esto sucede, el problema de lo que sería la piratería de las marcas, ¿es esto lo que podríamos pensar? ¿Hay mecanismos de defensa frente a este embate que se presenta por parte de, pues, distintos agentes no muy transparentes, ya vemos? Pues mira, has tocado, Erra, un tema que es el cáncer de la propiedad intelectual, el cáncer a este conocimiento protegido, que es la piratería. Nosotros sí hay actividades que compartimos, acciones que compartimos con la Procuraduría General de la República. Las dos instituciones estamos encargadas de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en el país. Y también vamos a decirle, la autoridad aduanera, la Administración General de Aduanas también tiene mucho que ayudarnos, porque hemos visto que mucha piratería ya está viniendo de otros países, de otras latitudes. Aquí lo importante es que la piratería se debe de combatir por dos medios. Es lo que nosotros hemos visto en México y en muchas partes del mundo. Es a través de las acciones que hacen las autoridades encargadas, en este caso la PGR y el INPI, pero también las campañas de concientización, porque la demanda de productos pirata es mucha. Nosotros hoy por hoy tenemos estudios que nos dicen que 8 de cada 10 mexicanos compran piratería, sabiendo que es piratería. Además, guardando las proporciones, queremos decir que el combate a la piratería es muy difícil porque es un ilícito socialmente aceptado. Entonces, eso es lo que hace muy difícil, o sea, guardando las proporciones con los delitos contra la salud, donde es reprobado por la sociedad, aquí no. Aquí es aceptado por la sociedad. Entonces, eso lo hace muy difícil. Por eso las campañas de concientización son sumamente importantes. El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, además de registrar marcas, hace un registro de una gran cantidad de productos intelectuales, digámoslo así, que a veces los amigos del auditorio no tienen registrado, no lo han imaginado, y que es conveniente registrar esta creación intelectual porque permite defenderse
pues de este tipo de delitos. Digo, no es que se resuelva por completo, pero ayuda mucho. ¿Qué otros tipos de propiedad intelectual estamos en México utilizando más o menos ampliamente, además de las marcas? Gracias, Mauricio. Mira, le has puesto un punto, el punto sobre ley. Es muy importante. ¿Cuál es toda la actividad intelectual? Toda la actividad intelectual puede ser apropiada por su creador, es decir, por el ser humano. Entonces, todo lo que está en mi mente, cuando yo lo exteriorizo, las ideas no se pueden proteger porque están en la mente. Cuando las ideas se exteriorizan es cuando viene la protección. Aquí tenemos dos grandes rubros. Por un lado, los derechos de autor, ¿sí? Que es nuestra institución hermana, el INDAUTOR, quien se encarga de protegerlos. Y por el otro lado, la propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad. Está protegido el secreto industrial no se registra por obvias razones, pero ahí es donde nosotros, pero todo es actividad intelectual. Entonces, lo que nosotros hacemos el principal objetivo de esta administración, de la administración del presidente, del secretario Guajardo, del INPI, es generar una cultura de propiedad intelectual, en donde estas ideas, al igual que sus hijos, al igual que los hijos, se conciben en la mente y se dan a luz. Estos hijos intelectuales, pues, ¿qué es lo primero que te recomiendan cuando nace un niño? Es registrarlo, por seguridad jurídica de tu hijo, y también seguridad jurídica de los padres. Aquí es tu hijo intelectual, por seguridad jurídica ya le das una identidad, una marca, una patente, un derecho de autor, pero es muy importante registrarlo para darle, y ya también el derecho de paternidad, que yo fui el creador, y ahí es donde viene la exclusividad. Tú debes de tener esto. Contestando a tu pregunta, ¿qué otras figuras de propiedad intelectual tenemos? Los derechos de autor, encargados de el INDAUTOR, y por los otros, nuestra parte, los derechos de propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia? Van a decir, bueno, si todo viene de la propiedad intelectual, ¿qué es donde está? El móvil que me lleva a mi mente a trabajar, ¿sí? Mi mente trabaja. Si es un móvil netamente económico, es destinado a la economía, o sea, una cuestión económica, satisfacción de necesidades, distinción en el mercado, pues es una cuestión económica. Entonces, es propiedad industrial, patentes, marcas, los inventos. Si el móvil no es exclusivamente económico, puede ser que yo escriba un poema para mi esposa, para mi novia, pues no estoy viendo el fenómeno económico. No quiero decir que no tenga un valor económico, puede tener un valor económico cero, pero no fue el móvil que me llevó. Entonces, el derecho de autor. Ahora, los derechos de autor también, pues bueno, Canal 11, pues lo más importante son los contenidos. Canal 11 es una empresa intensiva en propiedad intelectual porque viven de los contenidos. Ustedes son columnistas, ¿de qué ustedes viven? De la columna, de su contenido. La manera como tú me estás entrevistando, como en un momento tú estás innovando para hacerme las preguntas. La información es del dominio público, pero la manera en cómo ustedes se describen, cómo ustedes generan esta transmisión de información, es donde está su propiedad intelectual. Hoy por hoy la propiedad intelectual son los activos más importantes de una empresa. Y esto no es sorpresa. Si estamos en una sociedad y economía del conocimiento, el activo más importante es el conocimiento protegido. Oiga, Miguel Ángel, estamos a punto de iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y hace un par de semanas Estados Unidos finalmente publicó los objetivos que ellos tienen de esta negociación. A mí me llamó la atención que uno de esos objetivos es que se puedan aplicar los mismos estándares en México en materia de propiedad intelectual que lo que marcan las leyes estadounidenses. Yo no soy especialista en el tema ni en México ni en Estados Unidos, pero, y por eso la pregunta, ¿usted ve ahí un riesgo o no debemos de preocuparnos de este punto? ¿Le podemos dar aquí a los consumidores y a los productores las mismas garantías de protección que ocurren en los Estados Unidos? ¿O ve usted que este tema pueda ser un poco conflictivo con los estadounidenses? De ninguna manera. Lejos de ser un riesgo, yo lo veo como una gran oportunidad para el INPI. Te voy a decir, el INPI es una institución del Tratado de Libre Comercio. El INPI surgió con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es la gran oportunidad para el INPI para modernizarse. Nosotros tenemos los estándares internacionales, ¿no? Estamos estandarizados. Te voy a decir aquí, me voy a animar a decir que en cuestión de propiedad intelectual nos acercamos más nosotros a los Estados Unidos que Canadá a los Estados Unidos.
Entonces, tenemos este estándar, o sea, estamos muy de la mano con los parámetros que marca la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que marca la Organización Mundial del Comercio. Acordémonos que en todo tratado de libre comercio hay un capítulo de propiedad intelectual, inclusive en el famoso TPP, el capítulo más extenso del tratado era el de propiedad intelectual. Y ahorita que tú mencionas ya en la propuesta que manda los Estados Unidos, la carta que manda el Ejecutivo Federal a su Congreso para iniciar la modernización de este tratado, el segundo punto que vemos es el de propiedad intelectual. Yo lo veo como una gran oportunidad para el INPI, para modernizarse. Los estándares los hemos ido trabajando bilateralmente, multilateralmente. Entonces, unos estándares que se pusieron increíbles, que están en el TPP. Entonces, pues ahí tenemos ya la cuestión. Entonces, yo no lo veo como un riesgo, sino una gran oportunidad de tener esos estándares altos, pero para las tres naciones, no solo México. Entonces, aquí es muy importante generar esta cultura. Es lo que nosotros podemos decir, es el trabajo principal que ya tienen en otras latitudes como nuestros vecinos del norte, donde tienen una cultura de propiedad intelectual muy importante. Aquí es donde nosotros tenemos que afianzar esa cultura de propiedad intelectual. Pero los estándares de protección estamos alineados con ellos. Perdón, nada más para dejar el punto muy claro, porque creo que va a ser materia de próximas semanas. O sea, no corremos el riesgo de que en Estados Unidos nos acusen de que no defendemos la propiedad intelectual apropiadamente y por lo tanto que vayan a subir los impuestos de importación a nuestras mercancías. Yo no lo veo así, sino vamos a trabajar en elevar los estándares de protección para tenerlos acorde a lo que está la realidad mundial. Vamos a elevar, pero no los tenemos. Los tenemos, hoy por hoy tenemos estándares. Hoy por hoy México cumple con todos y cada uno de los tratados que hemos sido firmantes. Desde el ingreso a la OMC, para ingresar a la OMC hay 3 tratados obligatorios que hay que firmar, además del Tratado de Marrakech para ingresar a la OMC, que es el de GATT, el comercio de bienes, el GATT, comercio de servicios, y el de propiedad intelectual. Entonces estamos estandarizados. Que queremos mejores estándares y hemos trabajado para ello. En el TPP se plasmaron y ahora vamos con la modernización del Tratado de Libre Comercio. Entonces, corremos el riesgo no nada más que se nos dicen, que no estemos a la altura de proteger a nuestros nacionales, no nada más a la inversión extranjera, sino a los nacionales. Te voy a decir una cuestión que en el Tratado de Libre Comercio la cuestión biotecnológica no estaba prevista, cuando hoy por hoy, hablando de patentes, hemos hablado de marcas, pero hoy por hoy del 100% de solicitudes de patentes que recibimos en el país, el 21% es del mercado de la salud, de la industria de la salud, 16% productos farmacéuticos y 5% tecnologías médicas. Pero los productos farmacéuticos ya nos estamos moviendo hacia la biotecnología, cosa que hace 24 años no teníamos. Los contenidos en Internet hace 24 años no estaban previstos en ningún tratado. Ni en el ADPIC, que es el de propiedad intelectual de la OMC, ni en el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay que poner esas nuevas figuras, como el comercio electrónico, como bien lo ha dicho el secretario Guajardo. Entonces son figuras que tenemos que proteger. Y si eso podemos irnos a marcas, vamos a decir, hablando de marcas, pues nosotros tenemos la marca visual. O sea, en México se protegen las marcas que se perciben por el sentido de la vista, los diseños tridimensionales, las palabras, los diseños. Pero ya nos vamos a mover hacia las marcas olfativas, porque también un producto tú lo puedes distinguir por el olor y por el oído, ¿no? Entonces vamos a decir, la marca, un tipo de motocicletas, Harley Davidson, tú distingues el sonido de una Harley Davidson distinto a otra marca, a otras marcas de motocicletas. Entonces, es lo que nos estamos moviendo. Ahora, ¿qué pasa rápidamente con el tema de gente que quiere registrar una marca que se parece a otra y que ya está registrada y le trata de mover una letra o un número para que quede registrada, pero se puede percibir que hay la intención de parecerse a la otra, ¿no? Sí, aquí la cuestión, tenemos que ser sumamente cuidadosos y ahí es donde viene el examen de una marca. Por eso es que cuando el INPI registra una marca, el INPI no autoriza el uso de marcas, el INPI registra marcas y evita que se utilicen marcas que ya están registradas. Pero en el momento del registro, ¿qué te da el registro? La exclusividad. Yo nada más lo puedo usar o quien yo decida. Ya sea cobrándole o gratuitamente, eso lo decido yo. Pero cuando tenemos que dar una marca para proteger una herramienta sumamente poderosa, pues hay que ser sumamente cuidadoso de que no te vayas tú a traer público consumidor de esa marca. Entonces, por eso es que la marca lleva su tiempo para hacer un análisis.
un análisis que tenemos que ver. Si es idéntica, de plano no podemos, o sea, ya es una sola. Semejanza en grado de confusión es que sea semejante, pero que cause confusión. Entonces, aquí la cuestión es que pues, los examinadores del INPI, pues también tienen esa parte de que son consumidores. Entonces, también nos tenemos que ayudar, sin ser juez y parte, pero tienes que ver cómo está el mercado. Bueno, pues ahí está sin duda parte de esta dinámica y de la modernización que se requiere en el país para poder cumplir con estos estándares. Miguel Ángel Margán, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, muchísimas gracias por estar aquí. No, el gusto es mío, muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Muchas gracias. Esto es Dinero y Poder. Standard & Poor's Global Ratings revisó la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México en escala global de negativa, la pasa a estable. Esta revisión refleja el riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda directa del gobierno pueda empeorar de manera significativa su evaluación general de la deuda durante los próximos 24 meses. La calificadora estimó que el nivel de deuda del gobierno de México oscile en torno al 45% del PIB durante este año y el próximo, y que se mantenga por debajo de los 50% durante los siguientes años. Bueno, pues ahí está, sin duda, una muy buena pues medida tomada por Standard & Poor's bajo el principio de que, pues recordemos, le habían sacado la tarjeta amarilla al gobierno mexicano en el sentido de que los niveles de endeudamiento iban creciendo, que no había posibilidad de reducirlos. Esto además en medio de la crisis Trump, que hoy para México hoy no tiene ya una importancia pues trascendente, por lo menos, al rato platicamos de eso, pero lo cierto es que este planteamiento de Standard & Poor's es un reconocimiento a las autoridades mexicanas que les hicieron caso cuando les dijeron hasta aquí el tema del endeudamiento, Mauricio. Así es, Esra, déjame comentar tres cosas brevemente a este respecto. Uno, es una buena noticia, no hay duda. Dos, ¿por qué nos habían puesto en perspectiva negativa? Porque no solo fue Standard & Poor's, también otras dos calificadoras, Fitch y Moody's, hicieron los mismos meses atrás. Bueno, básicamente por lo que tú dices, porque mira, en esta administración de 2012 al 2016, la deuda creció 80%, la deuda pública. Y la capacidad para pagar esa deuda, o sea, los recursos con los que cuenta el gobierno para hacer frente a los pagos de intereses y el pago del principal de la deuda, creció solamente 35%. Entonces hay evidentemente un deterioro en la capacidad de pago de la deuda pública. No quiere decir que vayamos a estar en quiebra, pero sí quiere decir que eso es lo que las calificadoras ven y por eso nos pusieron en perspectiva negativa. A partir de este año, la deuda dejó de crecer. Y esa es una de las razones por la que Standard & Poor's dice, bueno, pues si ya la deuda no está creciendo, pues entonces ya el riesgo no está aumentando para México. ¿Por qué deja de crecer la deuda? Por dos razones esencialmente, Ra. Una, la más importante numéricamente hablando, porque el gobierno recibió utilidades del Banco de México de 340,000 millones de pesos este año. Esos son ingresos para el gobierno. Y esos ingresos además están condicionados, son ingresos extraordinarios, pero están condicionados a que se utilicen no para gastarlos, sino para pagar la deuda. Entonces, al pagar la deuda con una buena parte de esos ingresos, pues entonces la deuda deja prácticamente de crecer, por ejemplo, en el mes de mayo con respecto al cierre de diciembre del año pasado, siendo que el año pasado la deuda pública creció cerca de 18%, que es muchísimo. Bueno. Entonces ese es un motivo. Y segundo motivo es porque hay que reconocerlo, la Secretaría de Hacienda sí se ha estado amarrando el cinturón en el gasto. El gasto público ha caído en los primeros 5 meses de este año 6% en total. El gasto de los programas de gobierno, porque hay algunos gastos que son obligatorios, pero lo que son programas de gobierno donde el gobierno puede controlar lo que gasta, ha bajado 12%, y esa es buena noticia, porque le han bajado a la nómina más o menos un 2%, el gasto en transferencias y subsidios más o menos cerca del 8%. Lo que no está del todo bien es que le han bajado el gasto de obra pública para infraestructura de servicios públicos, agua, transporte y otras cosas más, cerca de 18%. Ese es demasiado y no es sostenible. Entonces, pero bueno, eso es lo que lo explica. Te decía, la noticia es buena. Desafortunadamente, para el 2018 probablemente
pues como ya no va a recibir ingresos extraordinarios del gobierno, pues ya no hay capacidad para que detenga el crecimiento de la deuda si no hace un ajuste mayor de gasto el año entrante. Como se ve difícil porque es año electoral, pues hay que ver qué hacen las otras dos calificadoras. Hasta ahorita han mostrado cautela, no necesariamente tienen que seguir los pasos de Standard & Poor's. Ya explico más o menos lo que habíamos platicado durante los últimos años cuando nos estaban amenazando, incluso vinieron aquí personas de estas calificadoras para explicarnos y demás. Y yo recuerdo que le decíamos, bueno, pero también hay cosas que México está haciendo mejor que otros países. Yo me acuerdo que era la queja. Brasil está en 70% del PIB la deuda, nosotros apenas estaríamos llegando a 50%, o sea, tranquilos. No solamente el dinero que recibió el gobierno de parte del Banco de México les permite no incrementar la deuda este año, sino que además hemos incrementado la capacidad de pago del gobierno mexicano porque la recaudación de impuestos ha sido mayor. Esta recaudación ha compensado buena parte de la caída del precio y sobre todo de la producción de petróleo, y esto también es algo que están percibiendo las calificadoras, especialmente Standard & Poor's, y por eso dice, pues no hay problema ahorita. Esto va a cambiar en febrero del próximo año cuando digan, ay güey, sí hay problema, porque México va a entrar en déficit el próximo año otra vez. Estamos en déficit desde 2008. Todos los años hemos tenido un problema porque los ingresos del gobierno son inferiores a sus gastos. Lo logramos evitar estos 2 últimos años por el dinero del Banco de México, un poco de reducción de gasto, ya no hay para dónde moverse ahí. Entonces la única solución es que tenemos que hacer una reforma fiscal adicional. La de 2013 nos ha permitido aguantar hasta ahorita y creo que necesitamos hacer esta siguiente reforma. Yo estoy convencido que el siguiente gobierno puede aprovechar el periodo en el cual el presidente todavía es presidente electo y el Congreso ya entra en funciones para hacer la reforma fiscal, cargarle el costo al presidente saliente y con eso pues irnos moviendo hacia adelante. Entonces yo creo que el próximo año sí va a ser un tema de discusión, aunque ahorita, como bien dice Mauricio, es una muy buena noticia. Ahora, perdón, Mauricio, para el propio gobierno mexicano en este momento, esto le da, sin duda alguna, un margen de maniobra. O sea, el hecho de que Standard & Poor's lo haya hecho, veremos qué hacen Moody's y Fitch, pero le permite al gobierno mexicano los próximos 6, 8 meses tener un cierto respiro en el manejo, en lo que podría ser, digamos, si no por supuesto no un aumento de deuda, sí poder utilizar recursos en áreas en donde, como decías tú, de verdad son áreas fundamentales de la economía mexicana, en donde si el gobierno no mete la mano, estaríamos en problemas muy, muy serios. Le da un margen de holgura, Ezra, pero yo lo veo más por el lado financiero que por el lado fiscal. Y déjame aclarar a qué me refiero. En el lenguaje de los mercados financieros, a ver, esto de las calificadoras, luego la gente común y corriente, pues como que no entiende la importancia que tienen, y sí es importante porque lo que te dicen es, cuando a ti te califican bien, le están mandando un mensaje al mundo estas empresas como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, de que el riesgo financiero, o sea, el riesgo de que el deudor no pague, es menor. Y en los mercados financieros, menor riesgo significa menor costo financiero. O sea, no es gratis, no es académico, no es teórico. Esto vale muchos miles de millones de pesos. Porque si tenemos una deuda de 50% del PIB, pues que nos bajen unas décimas o centésimas el costo de esa deuda, te permite usar esos recursos para otras cosas que no son el pago de intereses. Entonces sí es de importancia fundamental. Y con esto que hace Standard & Poor's, simplemente es mandar ese mensaje. México ya no está creciendo su deuda, por lo tanto ya no vemos un incremento de riesgo financiero en la misma, por lo tanto México no tendría por qué pagar, vamos a decir, intereses de más o mayores tasas de interés o mayor costo sobre estos empréstitos que está saliendo al mercado, pues literalmente todas las semanas. La semana pasada Pemex salió a colocar, creo que 5,000 millones de dólares que necesita para su programa de inversiones. Bueno, esa deuda se colocó, me parece que al 5.8% de tasa de interés en dólares. En la medida en la que Standard & Poor's dice, yo ya no veo esta perspectiva negativa de la deuda mexicana,
pues esa deuda de Pemex nos pudo salir un poco más barata o nos podría salir en el futuro. Y te repito, centésimas en ese costo, en 5,000 millones de dólares, pues imagínate, es muchísimo dinero. Ahora, Macario, el tema también de esta decisión de Standard & Poor's estaría influyendo de manera notable, bueno, si no notable, por lo menos en cierta medida, en el valor en la relación peso-dólar. Hay que recordar que hubo varios factores que hicieron que en el último mes el peso mexicano recuperara pues prácticamente una unidad, un peso, no sé el porcentaje cuál era, pero andábamos en los 18.30, 18.50, nos fuimos hasta los 17.50, ahora 17.60, en algo que tiene que ver, uno por supuesto con el hecho de que se haya desinflado la amenaza norteamericana, pero otro también con una economía mexicana que ha demostrado que tiene capacidad de crecimiento, no los grandes números, pero sí por lo menos mayor de lo que se preveía a principios de año. ¿No? Sí, porque a principios de año estábamos preocupados por la amenaza. Entonces decíamos, como el señor Trump nos va a hacer pedazos, pues no vamos a crecer. Como el que se hizo pedazos fue el señor Trump, pues no tenemos problema, ahí vamos, como siempre, dando lástimas, ¿no? Pero ahí va creciendo la economía y con eso alcanza y efectivamente esto ayuda a que tomen esta decisión, pero es esencialmente un problema de finanzas públicas, es decir, si el gobierno tiene recursos para pagar, aunque el país no crezca, las calificadoras no se preocupan. Si el país está creciendo maravilloso, pero el gobierno no tiene con qué pagar, las calificadoras te castigan, o sea, lo que ellos se fijan es vas a tener o no con qué pagar. Y ahorita todo indica que tenemos con qué pagar esto. No tenemos con qué pagar lo demás, ese es el problema. Es decir, para poder mantener estos niveles, estamos reduciendo la inversión pública al nivel más bajo de la historia. Eso no se puede sostener muchos años, 1 año, 2 años, sí, pero eso hay que resolverlo y eso es reforma fiscal y yo sí creo que hay que hacerlo el próximo año. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, pero no, pues sí, no hay manera. No, me odio pagar impuestos, pero pues hay que hacerlo. Sí, claro que sí. Pero Macario tiene razón, la inversión pública este año va a ser la mitad de lo que fue hace 10 años con respecto al PIB. Y eso no funciona porque además por supuesto no hay una inversión privada al lado que la, no está compensando, que la pueda compensar, ni los modelos que crearon de asociaciones público-privadas. Eso sirve, pero tiene que meter el gobierno su dinero. Sí, pero no está funcionando como para que compense lo que deja de gastar. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted con pues la terrible realidad de la Ciudad de México, Tláhuac y el narcotráfico ya asentado aquí en la capital. Esto es Dinero y Poder. El caso Tláhuac rompió la débil tranquilidad que vivía, dice, en la Ciudad de México. La casa de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, líder del llamado cártel de Tláhuac, terminó con su muerte y la de otros 7 de sus cómplices. Pero sumando el asunto del crimen organizado, también se maneja que era protegido por las autoridades de la delegación encabezada por Rigoberto Salgado Vázquez. Y bueno, ahora viene otra vez el tema de la colaboración de autoridades delegacionales en la Ciudad de México, que es algo así como el equivalente a lo que sucede en los estados de la República, donde gobernadores se alían al crimen organizado y los protegen, gobernadores, presidentes municipales, a ver hasta dónde, y por eso ahora Miguel Ángel Mancera dice, a ver, hasta aquí llegamos, hace un operativo con la Marina, con el gobierno federal, y aquí el que aparece coludido con los criminales, pues es el jefe delegacional que dice, yo no sabía nada, ni he visto nada, ni sé por dónde estaban, pero lo cierto es que pues hay una base social, que eso es quizá lo más impresionante. Llámenle cártel o llámenle como quieran. Es un grupo de crimen organizado que tiene capacidad de acción y que para combatirlo tuvieron que traer fuerzas federales para finalmente enfrentarlos, desmembrarlos y bueno, pues queda claro que entre la familia del propio jefe delegacional y sus conocidos, pues hay ahí una colusión en donde pues ahora el problema es en términos políticos cómo lo resuelves, hasta dónde llega la responsabilidad, Macario. Sí, yo creo que estas cosas para entenderlas mejor hay que ponerles perspectiva. Todas las ciudades del mundo, en particular las grandes ciudades del mundo, tienen crimen organizado. Es algo, no es bueno, pero es normal, es lo que ocurre. En la Ciudad de México este crimen organizado estaba dividido esencialmente en 2 grandes grupos. Uno que tomaba desde el sur de la Ciudad de México hasta Acapulco, era controlado por Beltrán Leiva.
Cuando muere Beltrán Leiva en 2009, lo que tenemos es una dispersión de toda esta región que se convirtió en una de las regiones más violentas del país. Al día de hoy lo sigue siendo. En Acapulco tenemos una tragedia de seguridad, pero también se han visto fenómenos de inseguridad importante en toda la carretera, digámoslo así, desde Acapulco hasta la Ciudad de México, en donde quien controló el espacio de Beltrán Leiva a la muerte de este señor fue el líder llamado La Mano con Ojos, no recuerdo su nombre, pero le decían La Mano con Ojos. Cuando este Mano con Ojos es eliminado, su sucesor es este señor Ojos, que es el que acaban de ejecutar. Este proceso es un proceso en el cual, sin lugar a dudas, hay una intervención de autoridades. De otra manera no podría funcionar. En el caso de Guerrero esto es muy notorio, y aquí en la Ciudad de México todo indica que el nivel de acercamiento con los criminales ocurre con los delegados. En la parte centro de la ciudad, el crimen viene de otro lado. Es esencialmente el grupo de Tepito, que es el que ha tenido acciones muy violentas en la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, que ahorita se nos olvida, ¿no? Ahorita nos decimos es que está llegando el crimen a la ciudad. No, la verdad es que ya estaba, eran distintos grupos, el enfrentamiento entre estos grupos es el que dio origen a varias de las matanzas que ocurrieron en el centro de la ciudad, y ahora, bueno, pues están tratando de desmembrar esta organización. Vamos a ver cómo se reacomodan los grupos, porque yo insistiría, esto es un fenómeno normal en grandes ciudades, y la clave para un gobierno es administrar este crimen, limitándolo lo más posible. No lo puedes eliminar, pero hay que limitarlo y acotarlo, y eso es lo que aparentemente falló aquí, porque el señor delegado, según todo indica, tenía una relación cercana con los criminales, parte de la familia, su hermano, su esposa. Eso es lo que se ha estado diciendo en medios. Ya veremos cuando esto se investigue bien, pero pues aparentemente podría tener algo que ver. Recordemos, el señor Abarca en Iguala también tenía relación con Beltrán Leiva a partir de su esposa. Entonces, Beltrán Leiva controlaba toda esta zona, y hay pues muchas personas de la misma organización política que parecen estar muy cercanos a ellos. Yo creo que esta organización política, que es Morena, debería limpiar esa parte para poder competir en buenas condiciones el próximo año. A mí lo que me llama muchísimo la atención, y creo que es algo que tiene muy molesto a los ciudadanos, es la reacción de las autoridades de la Ciudad de México. Empezando por Miguel Mancera, el jefe de gobierno, que en los primeros días sale a hacer una declaración que la gente no entiende, en términos de es que no son cárteles, son narcomenudistas, como si hiciera diferencia en la cuestión de inseguridad. O sea, yo cuando me siento inseguro no pregunto si es porque es una organización estructurada de una manera o es una organización estructurada de otra. El que padece las consecuencias de la inseguridad es el ciudadano. Entonces eso me parece verdaderamente una explicación que pues no es más bien una evasión de la responsabilidad, que en este caso sí es del gobierno. O sea, el gobierno sí tiene la obligación al 100% de preservar la seguridad de los ciudadanos. Y después en las conferencias de prensa que dio el delegado de Tláhuac ayer, diciendo, bueno, pues es que la verdad de las cosas, como me retiraron la policía, pues yo no puedo hacer nada en mi delegación. Y es más, yo no sé, yo ni sabía quién era el Ojos. Bueno, entonces eso creo que pues indigna realmente, porque todos se zafan la responsabilidad. Algunos de mis colegas en GEA, que conocen mejor de los temas de seguridad que yo, tienen la tesis que más o menos han planteado ustedes, pero que creo que valdría la pena insistir en ella, de que el tema del narcomenudeo, a pesar de que efectivamente no son cárteles, como dice Mancera, pero es mucho peor, es mucho más complejo el problema del narcomenudeo. Porque estas organizaciones que están presentes en Tláhuac no son productoras de drogas, son comerciantes de drogas, y entonces aprovechan de la economía informal. Hay que recordar, la economía informal en nuestro país genera la mitad del empleo en el país y más o menos la cuarta parte de la actividad económica. Hay economía informal legal y hay economía informal
ilegal. Y entonces esta economía informal se allega de las organizaciones políticas, que son muchísimas y múltiples a nivel de las delegaciones y de los distintos barrios de la Ciudad de México, y entonces se ponen de acuerdo con las autoridades locales para ejercer su actividad de narcomenudeo, y luego empiezan a extenderse a la extorsión, al secuestro y otras cosas. Entonces, pero además tienen una base social importantísima, por eso el entierro de Lojos pues va muchísima gente, ¿no? ¿Y cómo erradicas eso? Pues no lo erradicas diciéndole al jefe de gobierno, oiga, mándeme los 30 policías que me quitó porque ahora resulta que no le pude dar protección a los habitantes de la delegación de Tláhuac ni combatir el narcomenudeo por esa situación. Entonces creo que lo que sí es evidente es la falta, digamos, de efectividad en las acciones para mantener la seguridad pública en la Ciudad de México, y que este tema se esté extendiendo. O sea, es como un cáncer, Esra. Una vez que aquí ya hizo metástasis, y ya sabemos que cuando el cáncer hace metástasis, pues o te mueres o la operación va a ser mucho más complicada que cuando te lo detectan y lo atacas a tiempo. Al respecto, creo que es importante hacer énfasis en esto de cómo es más fácil tratar con cárteles que con pandillas. El caso de Ciudad Juárez puede ser interesante cuando se enfrenta al cártel en 2009 y se logra limpiar esta parte. Lo que ocurre es que empezamos a tener un fenómeno de pandillas, y esto es geográficamente mucho más difícil de administrar, es más violento, depende más de jóvenes. Hay que recordar que los jóvenes hombres entre 18 y 25 años son el elemento más peligroso de una sociedad. Cuando hay muchos de estos jóvenes que entran a este tipo de actividad, la situación es muy, muy complicada de administrar, y este fenómeno ocurre fundamentalmente en las delegaciones que están en la periferia de la Ciudad de México. Las delegaciones del centro son más viejas, pero en la periferia tenemos muchos más jóvenes, especialmente moviéndonos hacia el Estado de México, y en los municipios conurbados del Estado de México la situación es bastante compleja en términos de pandillas asociadas a cárteles, que son, insisto, muy, muy complicadas, y creo que tiene que haber una estrategia dirigida a eso, que va a requerir una gran voluntad política, es decir, la decisión clara de las autoridades de deshacerse de sus criminales, de los que son miembros de su mismo partido, y por otro lado necesitamos mucho dinero en ello, y no tenemos ese dinero, regresando a lo que hablamos hace un momento, de recaudación, ¿no? Pero va más allá del dinero, y perdón que regrese al tema de la responsabilidad de los que tienen que resolver este problema de la inseguridad. Mira, hoy se publica una encuesta de Reforma que me parece muy interesante entre los habitantes de la Ciudad de México. 7 de cada 10 habitantes piensa que el problema número 1 de la ciudad es la inseguridad. Y qué casualidad, ¿no? Yo digo que es la tercia de 7 de Miguel Ángel Mancera. 7 de cada 10 ciudadanos reprueba al señor Mancera en su ejercicio de gobierno, y 7 de cada 10 dicen que jamás votarían por él para la presidencia de la República. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que los políticos en algún momento tienen que entender que tienen que reaccionar frente a los problemas prioritarios de la ciudadanía, no estarse haciendo los locos con discursos que realmente no van a resolver nada. Un 7 que se le olvidó a Mauricio, 7 de cada 10 votaron por Miguel Ángel Mancera para ser jefe de gobierno. Ahora, y esto hay que vincularlo también estrechamente al hecho de que, decía Macario, hay todo dentro de lo que fue o de lo que es el movimiento de izquierda, PRD, Morena, toda esta asociación con grupos delincuenciales. Sí. Y esto les está dañando enormemente. Desde el Frente Popular, Francisco Villa, los que invaden viviendas, Antorcha, el tema de la colonia Condesa, lo que sucede en la delegación Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Es un proceso de deterioro que no se trata de encontrar ahí culpables y buscar y aventarles encima la responsabilidad de la situación que vive la ciudad, pero lo que sí es cierto es que mientras no exista esto que tú llamas una limpieza de los distintos grupos dentro de del partido, de los distintos espacios, vamos a seguir viviendo momentos de violencia extrema, porque además lo más grave del asunto es que han perdido el control sobre ellos. Hay que recordar que esto está ya
cuando se generan estos actos de violencia en Ciudad Universitaria, porque los proveedores de droga y los que pelean los mercados dentro de Ciudad Universitaria estaban en Tláhuac. Y a partir de ello... ¿Son del cártel que no es cártel? Son del cártel que no es cártel y que finalmente llegaron a un momento en donde esto se convirtió en algo muy difícil de manejar. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de otro tema, el Tratado de Libre Comercio y la posibilidad ahora sí de una renegociación positiva. Esto es Dinero y Poder. Las cartas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte están puestas sobre la mesa. El Congreso mexicano y el canadiense rechazan abiertamente que se elimine el capítulo 19, referente a la solución de controversias, como lo pide el gobierno de los Estados Unidos. Canadá amenaza con dejar el llamado NAFTA si los Estados Unidos insisten en su derogación y dijo que es una línea que no pasará. Entre otras cosas, Estados Unidos pide que se reduzca el déficit comercial con México y que a partir de ello se solucionen los problemas de acceso al mercado canadiense. Salieron los norteamericanos, Robert Lighthizer o Lighthizer, como le quieran llamar, ahí lo tiene Macario, puede usted verlo, lo vende Macario ahí en el metro luego a la salida del programa. Oye, pero si es gratuito, ¿cómo que lo bueno, vende? no importa para aquel que tiene posibilidad. El señor Lighthizer lo que hace es salir con algo que es verdaderamente absurdo, ¿no? Están en la negociación y pues necesita otra vez, están jugando para su público, ¿no? Para la gente que los escucha en Estados Unidos y salen en estas estaciones de radio de la extrema derecha, Rush Limbaugh y compañía, y de repente dicen, bueno, pues lo que hay que hacer es acabar con el tribunal interno que dirime las diferencias y reducir el déficit con México. Y de así. Y México le contesta, no hay ningún problema para reducir el déficit. ¿Por qué no aumentamos el comercio en la frontera? Le contesta México. Y los canadienses le dicen, ustedes quitan el Tribunal de Arbitraje Interno, nosotros nos vamos. Y Trump ahí en medio de sus locuras, en medio de que está metido en la persecución rusa, es el fantasma de Rasputín que lo va persiguiendo todas las noches en su cama, ¿sí? Sí, no lo deja dormir. Ahí está. Él se le ocurre decir, pues, sí, no, este tratado es una porquería y vamos a acabarlo. Nada más que a diferencia de otras épocas en donde decía eso y todo el mundo temblaba, no sucede absolutamente nada. Parece ser que a la hora que se vayan a sentar los distintos equipos, lo que pueden mover del tratado es mínimo, es algo que por lo menos hasta ahora no tiene realmente mucho de dónde crecer, incluso como se ha planteado que hay una gran oportunidad. Hay quien todavía piensa que esto puede avanzar, Macario. Sí, ya estaba mostrando porque lo pueden bajar de internet y pueden leerlo todo completito. Yo lo que hice fue ponerles a cada una de las cosas que están aquí una palomita o una crucecita en caso que no lo quisiéramos, una interrogación cuando no entiendo nada y una carcajada en algunas porque son buenísimas. Por ejemplo, en los bienes agrícolas dice que hay que eliminar las barreras agrícolas para Estados Unidos. Dices, no hay ninguna. O sea, durante el siglo XX no nos dejaron exportar aguacate durante casi 90 años, porque decían que traía un gusanito, el atún, todos los problemas los hemos tenido nosotros con ellos y ahora ellos son los que quieren defender. Entonces me dio risa. ¿Qué cosas no queremos? No queremos que se quite el capítulo 19, ni mucho menos que las decisiones se vayan a tribunales estadounidenses. Es una tontería monumental, no hay tratado de libre comercio en el mundo que tenga eso, entonces eso es inaceptable, ya lo dijo Canadá y México también. Y hay algunas que les puse interrogación porque son absurdos tan grandes que no entiendo cómo a alguien se le puede ocurrir poner eso en un documento. Y el más importante es el primero que pusieron: mejorar el balance comercial de Estados Unidos y reducir el déficit comercial con los países del NAFTA. Esto tiene un problema, eso no se puede hacer en un tratado de libre comercio, ¿no? Una de las primeras clases de economía es, bueno, no de las primeras, pero al principio trata uno de explicar por qué el déficit comercial resulta de la diferencia entre lo
que se ahorra y lo que se invierte en un país. Un país que tiene un déficit de ahorro, es decir, que no ahorra lo suficiente, tiene el problema de que va a tener un déficit comercial. Entonces, si quiere resolver el déficit, el señor, está muy fácil. Puede, por ejemplo, obligar a los estadounidenses a ahorrar más, por ejemplo, subiendo impuestos, cosa que no quiere hacer. Puede quitar este lunes que se hace la gran venta que hay en Estados Unidos para que nadie compre. Y cosas de esas, ¿no? Pero no, quiere resolverlo aquí, es imposible. O aumentar como México le propuso, ¿por qué no aumentar el intercambio comercial en la frontera? Yo creo que esto tenía, cuando lo plantea Ildefonso Guajardo, decir, bueno, aumentemos el comercio, tú aumentas y generas un nivel mayor de intercambio comercial en la frontera y les vas a aumentar el déficit comercial a ellos. Pero bueno, a lo mejor en una de esas están pensando en que pues ellos podrían ofrecer sus productos en menores precios. Yo creo que finalmente es lo que dice, es un problema que tiene que ver con otro nivel, no con el intercambio de mercancías y servicios, sino con el tema de ahorro, pero no en una mentalidad mercantilista esto no. Pero a ver, yo creo que, bueno, sin duda los planteamientos de los estadounidenses pues hay de todo. A mí me parece que hay más bueno que malo, pero déjame comentar sobre este punto porque los medios de comunicación como que los siento muy enfocados ahí. Yo creo que hay que separar aquí la paja del heno. El señor Trump llegó a la presidencia diciendo que México tenía un déficit, perdón, que Estados Unidos tenía un déficit con México, o sea que México le vende más a Estados Unidos por el orden de $60,000 millones al año. Y que eso era un abuso para los estadounidenses y que por lo tanto había que bajar ese déficit. Pues es muy difícil que en el documento oficial no aparezca un planteamiento de ese estilo. A mí me parece relativamente irrelevante que aparezca o que no aparezca, en el sentido de que mientras no se les ocurra poner una meta de reducir el déficit a la mitad o en 5 años o en 3 o en 10, y que después se vaya evaluando y entonces si no llegan a la meta, entonces sí le empiezan a poner impuestos a los productos mexicanos, pues entonces yo creo que es intrascendente. Yo creo que hay que reconocer que políticamente, el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer la venta política interna de esta negociación y la tienen bien difícil, porque cuando no les brinca México, les brinca Canadá, y cuando no les brinca México y Canadá, les brincan allá adentro, ¿no? Entonces los productores y los exportadores estadounidenses. Entonces, eso me parece que no es lo más central del tratado, de los objetivos estos que está anunciando. ¿Qué es lo bueno que yo veo? Ojo, bueno no quiere decir fácil, bueno quiere decir que hay cancha para sentarse a platicar. No quiere decir que las pláticas vayan a ser sencillas o que ya ganamos la negociación en automático. Lo bueno es que los estadounidenses ya aceptaron no modificar las tarifas ni en los productos, o sea, los impuestos, ni en los productos agropecuarios ni en los productos industriales. Y ese es el comercio que México tiene con Estados Unidos. Porque si hubieran modificado uno solo de los productos, hay 15,000 en el catálogo y entonces hubieran abierto la caja de Pandora, nunca hubiéramos terminado de negociar. Segundo, se habla de agilizar las aduanas, que yo creo que eso es bajarle los costos al comercio. Se habla de eliminar barreras no arancelarias. Creo que ahí va a estar una discusión, pero se pueden sacar ventajas por parte de México. Se habla de incorporar telecom, energía, servicios financieros, que son áreas donde nosotros ya ofrecimos mucho, entonces ya la negociación ahí es relativamente sencilla. Entonces yo lo que veo aquí es que hay materia para negociar y para llegar a un acuerdo que poco a poco para los próximos años permita que haya un mayor flujo de comercio, que es lo que nos interesa aquí a nosotros. Sin embargo, va a haber temas espinosos, ya lo mencionaba Macario, el mecanismo de solución de controversias. Me parece que hay dos más, Raquel, porque están indefinidos y son nuevos. Uno son las provisiones laborales y otro las provisiones ambientales, porque ahí se puede discutir sobre salarios mínimos. Imagínate que llegan los estadounidenses y nos piden que subamos el salario mínimo al nivel del mínimo de allá, pues se acabó el comercio México-Estados Unidos. O que las jornadas laborales no sean similares, o que se apliquen en normas ambientales que nosotros tenemos en ley, pero no las aplicamos, y entonces si no las aplicamos, entonces que nos van a poner impuestos a los productos mexicanos. Entonces, ahí es donde creo que está un poco más difícil la cosa porque está más difusa. Pero en términos generales, repito, hay materia para negociar, tenemos en México negociadores hábiles en el gobierno y dentro de la iniciativa privada, y por otro lado, bueno, pues sí va a haber temas difíciles, en algunos casos nos aliaremos con Canadá, en otros casos nos aliaremos con algunos de los productores de manufactura
manufacturas en los Estados Unidos, pues esa es precisamente la negociación. Yo coincido, de hecho la mayor parte de los parrafitos les puse palomita, pues son cosas que incluso nos interesan, y yo lo dividiría en 3 montoncitos. Hay un montoncito que es modernización del tratado, telecomunicaciones, energía, etcétera, que nosotros con las reformas que hemos hecho desde 95 para acá, estamos más que resueltos. Hay otro montoncito que es lo que ya se negoció en el TPP, y eso pues nada más hay que renegociarlo, no va a pasar directo, como propiedad intelectual, que ya platicamos al inicio, etcétera. Y luego este último montoncito al que se refería Mauricio, los 2 acuerdos paralelos, el laboral y el ambiental, ellos dicen vamos a meterlo en el tratado, y además de eso incluyen una cosa muy buena que es transparencia y corrupción. Son de las cosas que nos pueden ayudar mucho. A empujar. ¿Sí? Transparencia y corrupción hay que ponerlo en el tratado para torcernos a los políticos. Sí, y en lo laboral y lo ambiental yo no me preocuparía tanto, creo que va a beneficiar a México, sí va a tener el costo al que se refiere Mauricio, algunas leyes ambientales en México no se están aplicando, bueno, qué bueno que sí se van a aplicar, y en materia laboral hay mucho que discutir. Si ellos quieren salario mínimo en dólares, nosotros vamos a querer que les den 3 meses de liquidación a los que corren 20 allá. días por año. Entonces, ahí vamos a empezar a negociar. Yo creo que hay puntos intermedios donde todos podemos ganar y va a ser benéfico. Me sorprende que la izquierda no esté festejando esto del asunto laboral, pero debe ser porque está en inglés, man. No me imagino. Lo voy a traducir un día. O están viendo si se aplica en Tláhuac. Bueno, Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche y Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.